Shalom, Shabbat Shalom. Aún seguimos en Shabbat. Hoy en la ciudad de Bogotá fue una lluvia en toda la ciudad. Está haciendo friecito, según estamos como a 8 grados, pero estamos acercándonos a lo que conocemos o sabemos que es el día del perdón, el día del Yom Kippur. Esta noche quiero traerle una palabra que tiene que ver con el día de Yom Kippur, que tiene que ver con, con unas realidades que a veces no lo tomamos en cuenta, pero es parte de esta realidad. ¿Cuál realidad? La familia. En hebreo se dice mishpacha. Es interesante saber no solamente el concepto de familia, sino el principio de familia y a quienes nos llama que somos parte o somos de la familia de Dios. ¿Ves? Que no somos advenedizos, sino que somos de la familia de Dios. En ese orden de ideas, quiero leerles en el primera del libro de Pedro, o capítulo 3 verso 7. Vosotros, marido, igualmente viví con ellas, mire cómo está, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí, última frase. Subraya esa palabra, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se supone que en Yom Kippur estamos haciendo plegarias, sedacá, pero ¿de qué sirve la plegaria? Que es buena, que es interesante, ¿cierto? La Shelihot, que es las oraciones de arrepentimiento, ¿ves? Con el bidui, que se hace si no tenemos una comunión, una realidad en nuestros hogares, en nuestras vidas. ¿Mm? Realmente el hogar es la base del individuo, es la base de la sociedad. El hogar, que es la relación de pareja, la relación con los hijos, porque el que nos conoce o quien no conoce, realmente somos los que vivimos en la casa. O sea, el predicador puede decir muchas cosas, o llámese como quiera llamar, rabino, moré, pastor, como quiera llamar. Realmente, ¿en dónde te conocen? Tu casa, tu esposa, tus hijos. A veces, en ese orden de idea, ¿ves? Ese es el panorama o el cuadro. Yo consideraría que el 99% no hemos sido tan honestos en ese tema. Y Yeshua enseña, el maestro enseña, que cuando llevemos el corbán, la ofrenda, antes póngate cuenta con tus hermanos. O sea, ponte en paz contigo y con los demás. En ese orden de ideas, creo que la familia es compuesta, dice, el hombre dejará a su padre, la mujer dejará a su madre y los dos serán una sola carne. Pero para que esa mujer llegue a nuestras vidas y nos adorne, como dice el libro de Proverbios, ¿cierto? Que haya la benevolencia, o sea, la bendición de Dios con la mujer de tu juventud. Pues nosotros ya llevamos, o yo ya soy un hombre casado, mi hijo mayor cumple 22 años, ahorita el 26 de septiembre, debo de casado con ella 23 años, prácticamente cumplimos el 3 de noviembre. 23 años, matrimonios ya de estos entran en las crisis, ahorita las crisis de los 30, las crisis de los 40, las crisis de los 50, ¿cierto? Lo más que ha sufrido y está sufriendo es esto, con todos los problemas que el hombre ha traído, que la mujer se empodera, que no hay la equidad, que no hay la justicia, con una cultura machista, ¿cierto? Terminamos hiriendo, ofendiendo, maltratando. Realmente eso es así. Y yo quiero traer 3 puntos básicos. Y el primero es que para tener esa bendita mujer, por ejemplo, yo he aprendido de la que Dios me ha dado. Porque a veces yo hablo por mí, a veces uno es impulsivo, de los hogares que uno viene, o del hogar que uno viene disfuncional, y aunque de chico conoce las cosas del Señor y se encamina en él o en ello, y uno habla por la palabra y habla del matrimonio y es consejero, pero muchas de esas cosas no se viven. No todo lo que el predicador dice en el púlpito es lo que vive. ¿Ves? Entonces a veces esas palabras nos quedan fuertes, nos quedan difíciles. Hay que ser honesto. Ahora que para Yom Kippur. No es que nos metamos en problemas, sino en el diario vivir, en ese comportamiento diario. Mire como dice, para que vuestras oraciones
tengan estorbo. Quiere decir que nuestras oraciones, si son estorbadas, porque no hay una buena relación, porque hay maltrato, porque hay aflicción, porque no hay esa realidad. Y esto es de doble vía. Pero aquí hay unos vasos, hay unos instrumentos que a veces no lo vemos y que hoy se ha hecho caricatura de aquello, que son los suegros y las suegras. O sea, los padres de la esposa o de los esposos. ¿Ven? Y cuando uno entiende esto, muchas veces, obviamente que esto de doble vía, se supone que debería fortalecerse, se supone que deberíamos mantener un fortalecimiento, porque los hombres, en el caso mío, yo debería o debo estar agradecido con los suegros, ¿cierto? Independientemente de lo que sea, debo estar agradecido porque lo que ellos invirtieron en su hija, lo que ellos educaron en sus hijas, y no tengo que, cómo se hicieron, qué no hicieron, eso no debería ser mi problema o no debería ser nuestro problema, pero también de viceversa, las esposas, también de los padres míos, tampoco tiene que ser su problema porque ellos hicieron lo mejor que hicieron o lo mejor que portaron es en la educación, en la formación de esa persona en la cual va a formar otra familia. Y aquí quiero decir, a veces somos desagradecidos que no damos gracias. No bendecimos a estas personas. A veces vemos lo malo, sí, vemos lo malo, vemos lo negativo y no lo positivo. Eso es verdad. Pero por tener una buena comunión con el cielo, no es lógico. Porque es que yo aún puedo con el vecino o hasta con el jefe, me puedo disgustar y abrirme a la empresa o irme a otro barrio. Pero no puedo romper el vínculo, sí, que se haya podido crear o que se debe de crear entre los padres de mi esposa, porque son los abuelos de mis hijos. Y ese vínculo no hay que romperlo, hay que fundamentarlo. Pero hay veces, hay personas muy complicadas, muy difíciles. Y el primer punto que quiero decir aquí, en eso, orden de idea, es que mientras tú juzgas a esas personas, de ambos lados, ya, cuando los suegros desconfían, por las razones que sean, por sus celos infundados, por sus inseguridades, y desconfían y juzgan a la otra persona, ya hay unas maldiciones. Y que la otra persona viene con sus propios problemas de su casa, con sus debilidades, entonces no va a tomar eso como un consejo sabio, sino que posiblemente se va a cargar y ahí vienen los choques. Porque mire la mano. Mientras las manos, los dedos están abiertos, no hay quien choque, ¿cierto? Pero mientras los dos estén así, mire, se va a chocar. Va a haber ese choque. Quiere decir que si una mano está así y el otro está así, no va a pasar. Si es él, si el problema es él y el suegro está bien, entonces no va a pasar. Pero si él está bien, ¿cierto? Y la otra persona está mal, va a haber, no va a pasar. Entonces quiere decir que si hay una dificultad es de esas dos personas o de esas personas que de alguna manera están cargados o se cargaron o hay críticas, hay murmuración, porque hay veces, y seamos honestos, los padres, y yo soy padre de cuatro hermosos hijos, dos varones, dos mujeres, entonces uno considera que esa persona que se casa con el hijo o la hija de uno no está a la altura. Ya ahí hay soberbia y menosprecio. Aunque crea que la persona está bien, o sea, no está a la altura, no es la persona que deseaba. Perdóname, disculpa, pero no eres tú. No eres tú. ¿Ves? Pero sin embargo, esos son los conflictos y esos son los problemas en primera instancia. Pero yo quiero decir esto, no hay problema que no se pueda arreglar, no hay problema que no se puedan buscar. Y si las dos personas tienen sus conflictos o tienen ese tipo de carácter, pues van a estar siempre chocando, va a haber dificultades en sus vidas. Y obviamente que la relación no está mal, pero si esas personas consideran en su mente y tienen unos parámetros de vida y califican a sus hijos por los logros económicos, no por los valores. Y eso pasa en la familia y hay mucha familia que tiene eso. O sea, si a este hijo económicamente está bien, no importa que sus valores y sus principios no sean acordes, pero si económicamente está bien, entonces eres el bendecido y de ese hablamos.
pero siempre estamos hablando mal del otro que aunque no haya alcanzado lo que considera la libertad financiera o una base financiera, un colchón financiero, entonces es la persona mala y perversa. Y eso lo estamos sembrando, eso se ha sembrado. Hoy la familia está pasando lo que está pasando porque desde adentro la misma familia se está mordiendo y se está dañando. Para que tus oraciones no sean estorbo. Y a veces solo miramos de un lado, un ángulo. Y yo le voy a mostrar esto con realidad. Mishpajá quiere decir la familia de Dios. Ninguna familia es perfecta, pero significa que podemos lograr mínimo la comunión y ese vínculo. El vínculo es el que cambia o transforma las cosas. El vínculo. ¿Qué es un vínculo? Esa unión. Como le digo, yo puedo dejar de salirme del barrio si me incomoda el vecino, puedo irme de la empresa si me incomoda el jefe, pero no me puedo separar de la familia, de los hijos, de la mujer, de los padres de ella, porque hay un vínculo. Y yo siempre lo he dicho, aunque a veces uno no lo cumple, o uno quisiera cumplirlo, pero como esto es de doble vía, ¿cierto? Pero uno no se casa solo con la persona, sino con la familia. Y deberíamos de trabajar. Pero cuando hay gente que se cree superiores, o se creen, obvio, ahí hay de doble vía, porque algunos se creen superiores, otros se creen inferiores. Pero no hay esa realidad. Pero cada cual va a defender las cosas a su manera y como uno ve en la finca, ¿no? Cuando hay un río que pasa por mucha finca, hay gente que desvía el río para que no le llegue el agua a la otra finca y no produzca para que se la venda. Así pasa en las relaciones. Cada cual acomoda las cosas a su manera. Pero esto no es de acomodarlo a nuestra manera. Y quiero citarle el otro texto. Y está en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a tener unos estudios bíblicos de texto a texto desde Génesis del 1 de octubre. Y los invito a aquellos que están suscritos al canal, darle like y vas a ver cómo vas a ser enriquecido, bendecido con esta palabra. De esa manera seguimos y nos apoyan para que podamos crecer en este punto. Efesios capítulo 6, del verso 2 en adelante, dice que, noten bien del día, dice que habla de la obra de las tinieblas. Así que, y ahí aparece la armadura de Dios. La armadura de Dios ha sido malinterpretada por muchos lados porque se ha tomado de solo la perspectiva griega. Y como estos son documentos desde la perspectiva griega y el cristianismo católico evangélico lo ha manejado, pero no fue escrito de esa manera. Y ahí nace un concepto que se llama la guerra espiritual, que es lo que nosotros estamos haciendo o deberíamos de hacer, que hay fuerzas espirituales en los hogares, en la familia, en las relaciones, en los hijos. Mejor dicho, ahí está la batalla. Y voy a mostrarle este texto de esta manera, solamente para que mire este ángulo de esta manera distinta. Porque cuando llegamos al verso 10, mire cómo lo dice, ¿sí? ¿Cómo lo dice? 10 al 12, por favor. Bendito sea el Padre. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firme contra todas las acechanzas de Satán. Acechanza, estrategia. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de este siglo, o sea, de este sistema, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten bien cómo el sabio de bendita memoria, Shaul, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceo. Ese es el asunto, fortaleceo. Y de aquí se arma todo un paquete para hablar de guerra espiritual. Pero descontextualizamos el principio que está en el verso 1 del capítulo 6. La base para llegar acá, la guerra espiritual que se maneja en la familia. Porque este es un colectivo. Cuando uno se casa, se une a dos familias y eso es un tejido de la sociedad.
¿Ves? Es un tejido, se está tejiendo, se está organizando algo en la sociedad. Así se hizo, ¿no? Las cortinas, los parojé en el Mishkan. Parojé quiere decir las cortinas que hacían la tienda de reunión. Van entretejidas y eso es humano. Cada matrimonio se está entretejiendo y eso que se está entretejiendo se va tejiendo con los hijos y se va fortaleciendo. ¿Ven? Entonces, la familia que se va llegando, y uno ve en diferentes lugares, en diferentes culturas, que no permite que se mezclen, o los que se creen superiores o inferiores, ¿cierto? Como podemos hablar muchas cosas, y eso ha habido las segregaciones raciales y todo eso. Pero en la libertad del Señor, en esa mezcla, porque se va tejiendo la cultura, se va tejiendo la familia. Mire, y esta es la verdadera guerra espiritual. No es que te ato y te reprendo y te echo fuera, porque eso no funciona así. La guerra espiritual es confrontar la vida realmente y cómo funciona es acá arriba en la mente. Y por eso dice, hijos, obedeced el Adón a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí es la guerra. Esta es la verdadera guerra espiritual. Que podamos tener hijos en sujeción, pero no podríamos tener hijos en sujeción si nosotros no nos sujetamos a nuestros padres. ¿A cuál padre? A los terrenales y al espiritual, al eterno. La regla es simple. Para que haya autoridad, hay que estar sujeto a autoridad. Porque ninguna autoridad es dada, todo viene de parte del Padre y nadie lo ha dado aquí los hombres. Quiere decir que si yo como padre quiero tener autoridad, tengo que estar sujeto a la autoridad del Eterno. Y si yo tengo la sujeción al Eterno y estoy sujeto a Él, y este es el asunto, las palabras van y se las lleva el viento, lo que queda son el ejemplo, y soy un hombre de ejemplo, que respeto a mi esposa, que no le grito, que no la maltrato, que la amo, que la protejo. Entonces esa es la verdadera guerra espiritual. Entonces mis hijos van a ver ese ejemplo. Y ese ejemplo es lo que los va a mantener. Desafortunadamente nosotros los padres, a lo que más queremos, lo que más dañamos y más destruimos en ese orden de ideas. ¿Sí ven? Y aquí va el apóstol Pablo. Así que mire el consejo y mire lo que les dice. Esta es la arma que hay que tener. La obediencia. ¿A quién? Al Eterno. ¿Ves? Y a vuestros padres dice, hijos, obedeced en el Adón a nuestros padres, porque esto es justo. Y aquí viene lo que dice Shaul, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea que este mandamiento prolonga los días. O sea, vienen buena vejez. No es que te cambie el cabello y vienen los años y estás en mala vejez como muchos, sino buena vejez, como Abraham, como estos profetas que aunque tenían muchos años, tenían buena salud. Para que haya buena salud, tiene que haber sujeción al Padre y tiene que haber una unión familiar. Tremendo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si se porta bien papá, o te abandonó, o te dejó. Entonces hay que estar resentido con él o con ella, porque mamá nunca hizo el papel de mamá, porque de fondo ese no es nuestro deber de juzgarlo, pero lo que más hacemos es juzgarlos, porque no sabemos sus problemas, sus luchas. Por ejemplo, yo a los míos, a los míos, sus luchas, fuerte, ¿cierto? Sus complicaciones, dieron lo mejor que tenían, algunos, porque algunos fueron buenos padres. Además, no, uno como hijo califica, pero debe ser justo para calificar. Debe ser justo. Y eso es lo que hace. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar es respetar. Honrar es respetar, es proveer. Que el cielo nos permita. Es serio. Es serio. Y nadie conoce la gotera de casa ajena. Nadie conoce lo que pasa en el corazón del individuo. ¿Ves? A veces uno actúa con el síndrome de tortuga que se mete el caparazón. Se mete al caparazón y supuestamente porque ha venido con muchas dificultades, con muchos problemas. Y eso es real porque uno no, de fondo no es sano total. Así seas obispo, en el caso de los cristianos, así sea rabino, así sea maestro, así sea shaliá. Realmente nuestra gran debilidad son ahí emocionales, en ese tejido cultural, social, que tenemos muchas heridas o venimos heridos y no nos sanamos. Y nos unimos o nos casamos y poseemos más problemas, porque ella también tiene sus problemas, tiene sus temores, tiene sus problemas,
y lo único que hacemos es sumar más problemas. Pero bendito sea el Señor, que podemos identificarlos y corregirlos. ¿Correcto? Este es el asunto. Es que solamente tomamos los versos 10 en adelante de la armadura de Dios, pero no tomamos la base que Shaul habla, y la base está en el verso 1, 2 y 3. ¿Ves? Y le dice, honra. O sea, porque para yo honrar a mi esposa y a mis hijos, tengo que honrar a mis padres. Cuando yo tengo una buena relación y tengo una sanidad con ellos, ¿correcto? Entonces yo puedo hacer el papel de padre sin juzgarlos a ellos y lo paso a la siguiente generación, porque es mi responsabilidad pasar a la siguiente generación. Obviamente que en los tiempos que vivimos, posiblemente algunos de nuestros hijos, ya uno no será abuelo, porque esta generación ya no quiere tener hijos, ya la raza humana va teniendo sus complicaciones, pero pues no es lo general, porque habrán jóvenes que tengan una visión distinta. Y creo yo que esa postura de muchos de estos muchachos es por los padres que les tocó, o por los padres que tienen, por no asumir su responsabilidad, por no asumir su situación. Entonces le transmitimos un mensaje negativo, que la vida de hogar, que la vida de familia no es correcta. ¿Ves? Y mucho más cuando no asumimos, sino que delegamos los problemas a los demás. Este mandamiento, dice Rabbi Shaul, el sabio, que tiene promesa. La promesa es largura de día. Largura de día, o sea, va a prolongar la vida. Pero mira cómo termina, cómo avanza. Para que te vaya bien. O sea, ahí está el asunto. Para que te vaya bien. ¿Por qué muchas personas no nos va bien? Porque no tenemos esa comunión correcta. No respetamos, no honramos a los padres. Y sea de larga vida sobre la tierra. Pero continúe. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Ves? A veces tenemos esa educación equivocada y pensamos que yo soy el papá y hago lo que me da la gana. Venga, un momentico. Dios, siendo Dios, creó las normas para sujetarse a las normas. No, somos padres y yo soy sincero y creo, como líder espiritual que tengo mucho tiempo enseñando, uno nunca se preparó para esto. Por eso los grandes maestros son nuestros hijos. Y a veces Dios es tan bueno que nos da unos hijos tan hermosos, tan bellos, no en el exterior, sino en ese interior. Y a veces están resentidos y ahí nos muestran su amor y nos corrigen, porque uno aprende con los hijos. Obviamente que uno como padre siempre a los mayores le da más duro o aprende con ellos, y los menores a veces brincan y saltan encima de uno porque uno va volviéndose más dócil o va aprendiendo en la vida, va corrigiendo en la vida, entonces ya no es tan drástico o tan fuerte como ha sido con los primeros. Porque a veces muchos de nuestros grandes problemas es porque no sabemos a veces ni siquiera cómo compartir, cómo comportarnos o cómo corregir. Y somos tan bruscos, tan toscos. Y en vez de edificar, dañamos. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es padre? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Mira, a veces como padres los maldecimos. Los maldecimos. Y no estoy diciendo que le decimos tal por cual. Estoy diciendo es que a veces damos esa energía negativa. Y aunque uno dice, es que amo a mis hijos, en el comportamiento a veces no es así. No es así. Y obviamente que hay hijos de hijos. Hay hijos que son más duros, hay hijos que son más dóciles, hay hijos que son diferentes, que desde que nacen uno les ve esa característica. Pero todos son hijos. Y aquí es lo que uno ve. Dependiendo del daño que uno tenga o de la corrección que uno tenga o de la libertad que uno tenga, así uno va a ver las cosas. Así va a verla. ¿Cuántos padres están resentidos con los hijos? ¿Cuántos hijos están resentidos con los padres? Y lo triste es que le echamos la culpa a los demás y no asumimos nuestras responsabilidades. ¿Ven? Dice, ¿por qué el consejo? Dice, no provoquéis a ira. A ira. ¿Ves? A ira. Eso es lo que hemos hecho. Y luego los condenamos. Y luego los juzgamos a nuestros hijos. Pero lo triste de la gente religiosa es que cree que lo que él dice el otro lo va a hacer. Y a veces creamos doble personalidad en los hijos. Creamos mostricos allí, porque ellos delante de ti no van a hacer y van a mostrarte que ellos son buenos, pero donde están libres, donde nadie los ve, hacen cosas que no es correcto. Y muchas veces
nosotros mismos le decimos gorda o flaco o X o Y o Z y no somos amorosos para corregirlos, porque la corrección de ellos no es en corregirlos a ellos, es en corregirnos a nosotros. La regla aplica acá primero. A veces la vida se nos va para entender lo más mayor. A veces la vida ni siquiera nos alcanza o a alguien no le alcanza de poderlo corregir. Pero así estamos seres humanos, así estamos. ¿Cuánta gente se ha ido y ni siquiera ha podido perdonar a sus hijos o los hijos a sus padres? Y los mismos padres nos encargamos de recordarles las cosas malas. ¿Ves? A veces somos, o las cosas buenas. ¿Cuántos hijos no están resentidos con sus padres? Porque no estuvo en un cumpleaños, porque por X, por Y o por Z. Posiblemente con causa. Pero por esas causas o por esas razones hay mucha gente en clínicas de reposo. Por no soltar ese resentimiento, por no soltar porque no lo corrigió, porque no le enseñó, porque no estuvo. Bueno, ya es hora de soltar. La verdadera guerra espiritual es esta. Que si tenemos armonía y tenemos relación y tenemos comunión y nuestras oraciones no son estorbadas, tenemos la capacidad de poder corregir cualquier cosa que hemos dañado, cualquier cosa que hemos destruido. Este es el tiempo antes de Yom Kippur, que tú te perdones y perdones a tus hijos, que tus hijos te perdonen a ti, que tus suegros, que las personas cercanas, que haya una reconciliación en la familia. Si la familia es fuerte, la sociedad es fuerte. Todos estos antivalores que estamos viendo con todos estos problemas de la sociedad, porque es la familia la que sufre, o es la familia la que se ha deteriorado, es la familia la que está mal. Y si usted lo puede ver es aquí. ¿Ven? Pero mire lo que dice el verso 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el problema. Disciplina. ¿Qué será disciplina que dice Pablo? ¿Es castigarlos? ¿Es ponerle un régimen militar? ¿Acaso la disciplina no parte es por uno? Quiere decir sujeción. Eso es disciplina. Sujeción al Creador y a su palabra. Correcta. ¿Ves? Amonestación es que obviamente que hay que marcarle el camino. Y mire, hay un hombre que me interesa y es tremendo, que es David. Y uno diría un guerrero, un rey, un político, tremendo. Pero cuando usted lee detalladamente lo que él escribe en una de sus salmos, de sus tejilín, él dice que las hijas son como columnas labradas, pero que los hijos son como lanzas, como flechas lanzadas. Este es el asunto. Que los varones van a ser igual a lo que nosotros hacemos en muchas cosas. Y nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Es triste cuando venimos de hogares disfuncionales, que hoy más del 70% de los hogares están en esa condición. Y muchos de esos hogares se mantienen, o de esa familia se mantienen, aún quebrajada, aún con problemas, muchas veces más por las mujeres que por los hombres. Y eso depende de los suegros, de la educación que haya recibido esa mujer para mantener ese hogar. Hablo de esta generación, porque en las generaciones pasadas las mujeres llevaron del bulto porque recibieron una educación equivocada que tenían que aguantar. Las de ahora ya no aguantan, ya no aguantan, y por eso hay tantos divorcios, y por eso hay tanta situación. Y la iglesia está metida en muchos problemas porque tiene un dogma y no lo modifica. ¿Ven? Pero si los hogares se mantienen en un 70-80% son por las mujeres. Y si son por las mujeres, por sus padres. Ahí está el sello de sus padres. De ambos lados. Porque ahora también hay mujeres que, ya. Entonces hay hombres que vienen de hogares no disfuncionales, sino hogares estables. Entonces a ellos les cuesta dividirse o separarse. Porque el uno no se divide, el uno se fortalece. ¿Ven? Disciplina es sujeción y amonestación es guiarlo. Por eso lanzarlo, guiarlo. No es regañarlo, es guiarlo. Es la diferencia de un jefe a un líder. El jefe manda, el líder guía, muestra el camino. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Mire cómo va la cadena. ¿Ves? Esta es la guerra espiritual. No es de ato y te reprendo, sino que estemos en sujeción al Eterno. En la palabra, cuando nosotros como familia estamos en sujeción, entonces entramos a la batalla, porque la batalla se pelea acá, la batalla de la fe, la batalla de la guerra, realmente es eso.
Por eso he dicho, la religión divide, el Espíritu une. La religión mata, el Espíritu da vida. Cualquiera que sea. Y por eso no podemos creer esas banderitas de que somos los mejores y ustedes son los peores, o que el hebreo es lo mejor y los cristianos son los peores, o que los cristianos son los mejores. Eso se ha dicho y eso se dice. Y la religión es divide a la familia. Nuestra forma de pensar. A veces estamos en una capacidad intelectual o estudiamos teología o conocemos las escrituras y si alguien hace parte de un grupo religioso y cree tener la razón, eso divide. Y ahí entra las fuerzas espirituales negativas. Una casa no puede estar dividida. ¿Sí ven? Una casa. Una casa es una figura de una familia. Y una familia es la figura de la presencia divina. Si esta palabra está llegando, yo sé que llega. Lo más grande y lo más bonito de todo, escuchen, al final del día, cuando se cierra el telón, cuando se cierran las cortinas, lo único que importa es la familia. No se trata si crees o no crees. No se trata si te parece o no te parece. Son las bases, son el fundamento. Y hoy que sufre la familia y se está deteriorando y lo que vemos es resultado de una familia, es la sociedad. La sociedad simplemente es un resultado. Es un resultado. Entonces no hay que corregir la sociedad y no hay que criticar la sociedad, sino hay que trabajar en la familia. Por eso Israel es fuerte, porque es un pueblo de familia. Y voy a concluir aquí. Inició Dios siendo el Dios personal de Abraham. ¿Ves? Y luego vino a ser el Dios de la familia de Abraham. Abraham no solamente creyó y caminó, sino que lo trajo a su familia. Lo mostró con sus ejemplos, demostró el amor, la bondad a su esposa y a sus hijos y a su gente que estaba con él. Y luego pasó de ese Dios personal a ser el Dios de la familia. Por eso Isaac, vemos un hombre de éxito, un hombre poderoso, porque se levantó en una familia con temor, con amor, una familia en libertad, una familia que amaba y glorificaba el nombre de Dios. Ese es el éxito de Isaac. Isaac alcanza lo que alcanza y abre pozos y hace fluir la presencia divina porque viene de una familia estable. A pesar que hubo dificultades, ahí se mantuvo Abraham y Sara. Pero mire, esa familia estable levanta, ahí viene el Dios de la familia Isaac. Pero ya en Jacob es el Dios de un pueblo. Es el Dios de un pueblo. Ya hay unas tribus, ya hay unos hijos y ya hay un pueblo. Ya no solamente hay una familia, sino una familia más grande. Y cuando Israel sale, va a Egipto, aún en la familia de unas familias, ¿ven? Ya hay un pueblo porque son 70. Y cuando sale de allí, sale una familia de Egipto para transformarse en una nación. En una nación. Y sigue siendo el Dios de la familia, del individuo, de la familia, del pueblo y de la nación. Así funciona. Así está. No dividamos, sumamos. No pongamos paredes, pongamos puentes. No es lo que tú piensas ni lo que yo pienso, sino lo que dice las escrituras. Así que el problema ahí es más teológico. Reflexionemos, reflexiona. O sea, son más posturas teológicas que realmente lo que la escritura dice. La escritura es simple, pero las posiciones teológicas nos las han complicado y nos las están complicando. Escucho a gente que me escribe y me dice, pero es que a mí me enseñaron así, mi pastor me dijo esto y usted me está diciendo otra cosa. Yo no te estoy diciendo, te estoy citando la escritura. Tu deber es confirmarla, tu deber es estudiarla, tu deber es mirar esto con detalle y no tomarla folclóricamente. Yo sé que mucha gente asiste a muchas iglesias, sobre todo esas mega iglesias, y no tienen ni idea de Dios, pero les gusta la alabanza, se sienten bien, van por otra persona, y ahí no está pasando nada. Porque si no hay una renovación espiritual, para que paremos con el pecado, para que nos duela, antes de pecar nos duela y no pecamos, sino que podemos rectificar y corregir. Esa es nuestra función. Estamos haciendo la corrección individual para hacerla colectiva. Dios aboga por la familia. Por eso se llama la Mishpacha Elohim, la familia de Dios. Y dentro de la familia de Dios todos entramos. Hay un padre y hay una madre. Todos entramos. Y ahí no hay ni bandera, ni color religioso, ni color de nada. Porque póngase a pensar, todos hablamos de lo mismo y vamos supuestamente al mismo lugar, pero aquí estamos divididos mordiéndonos. Qué tristeza, qué dolor. Y no es así. Hay un solo Dios y hay una sola puerta y hay un solo camino. Y todos vamos a entrar por él.
aunque tengamos diferentes formas de pensar y de ver teológicamente. Pero encontremos lo que nos une, encontremos lo que es básico y no nos compliquemos en las cosas más complicadas, que de fondo no es tan complicadas, pero nos las complicamos nosotros. Shalom. Suscríbete al canal. Bendiciones. Estamos iniciando con todo esto y que el Eterno te bendiga grandemente. Shalom, shalom.